La distancia de rescate es el cálculo de una distancia que separa a una madre de una hija para que le sea posible rescatarla en el caso que tenga que hacerlo. Samantha Schweblin lo relaciona con el cordón umbilical, que une dos cuerpos y que en un momento se corta de un tijeretazo de una manera muy violenta y que se puede cortar físicamente, pero ella dice que hay algo que queda ahí muy tirante, invisible, entre una madre y un hijo. Pero ¿qué pasa cuando el peligro es invisible? ¿Cómo se calcula la distancia de rescate de un monstruo imperceptible? La imprecisa distancia de rescate, piensa Amanda, y David le responde, esto va directamente al punto exacto. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de este podcast llamado Transposiciones. ¿Cómo estás, mi amiga Mile? Muy bien, ¿contenta vos? Bárbara. Hoy vamos a hablar de una peli y una novela que nos ceba muchísimo. Estoy muy contenta de lo que vamos a trabajar. Sí, hoy tenemos nuestro especial de Halloween. Halloween. Lleno de maternidad, brujas, diablos. Y ataques de pánico. Sí, todo eso y más en esta edición. La novela se llama Distancia de Rescate, la película también, la tienen disponible en Netflix, la peli, y la novela es muy corta, no hay excusas, léanla, vale la pena, está bárbara. Exactamente, la película y la novela atraviesan la historia de una mujer, que es nuestra protagonista, se llama Amanda, y va de vacaciones, un breve periodo, a un pueblo rural de Argentina, no identificado, digamos, junto con su hija Nina, y allí va a conocer a Carla o a Carola, que vive con su hijo David, y de repente se empiezan a presentar distintas cuestiones en donde entre esta estrecha amistad que las une, el terror las atraviesa también. Pasan cosas. Pasan cosas. Que ahora las vamos a estar abordando. Va a haber spoilers, por supuesto. Obvio. Pongan pausa, vayan a ver la peli y después escuchan si así lo quieren hacer. Bueno, tenemos en primer lugar... Bueno, no sé si en primer lugar, el orden puede ser distinto. A veces cuando lees la novela después te cae raro la peli, esto ya lo habíamos comentado en otra oportunidad, si ves la peli después te cae raro la novela, pero bueno, vamos a abrazar esas cuestiones y las vamos a pensar. La novela fue escrita por Samantha Schweblin, que es una autodefinida cuentista, ella escribió cuentos, en este caso es una novela, que ahora vamos a ver por qué sucedió esto. Ella, nació en Buenos Aires, 1978, pero hace muchos años que vive en Berlín, en Madrid, en otros lados. Da algunos cursos acá en la Patagonia, unos talleres increíbles, como un retiro espiritual. Es una capa ella, a mí me encanta. Me considero muy fan, me gusta mucho todo lo que hace. Y también siempre muy en esta del misterio, ¿verdad? Y muy del mundo. Ella fue traducida a muchísimos idiomas, recibió muchos premios internacionales. Es como muy capa, la queremos mucho. Muy capa. Y además, como siempre decimos, está bueno atravesar literaturas viejas, hay que volver a los clásicos, etcétera. Pero qué lindo cuando los autores están vivos y hablándonos en presente. Es hermoso escuchar sus entrevistas, hablar de ella misma sobre sus propios procesos de producción. Es realmente interesante escuchar también a la directora de la película junto con ella narrando cómo fueron tomando algunas decisiones. Digo, qué bueno el contemporáneo y qué bueno que estas sean nuestras contemporáneas. Es hermoso y que esté pasando ahora, ¿verdad? Ella, de hecho, justamente hablando de la contemporaneidad, se pone a escribir Distancia de Rescate luego de haber publicado libros de cuentos. Un par de cuentuchis. ¿no? Kentuckis. Pájaros en la boca. No, Kentuckis es posterior. Sí. Pero sí había publicado Pájaros en la boca, que es una obra increíble. Lo que se da cuenta es que ella, como escritora de cuentos, que la historia no le entraba, que no funcionaba como cuento y que le pedía otra extensión. Ella quería abordar el tema de la maternidad, también un poco por preguntas personales que se estaba haciendo en torno a su propia vida, y se da cuenta que esta historia de terror, de misterio, de maternidad, de preguntas en torno a la posibilidad de ser madre y los complejos, las complejidades que eso lleva, necesitaban otra extensión. La historia misma le pidió esa extensión y ella se adaptó a lo que le pedían sus propios narradores. Y la rompió toda. Esta novela entonces llega a las manos de nuestra amiga Claudia Llosa, ni más ni menos, que es una novela muy corta, ya lo habíamos mencionado, pero no la terminó y se fue corriendo a buscar a Samantha a pedirle, por favor, déjame hacer esta peli. Que además Samantha ya había tenido entrevistas con otros directores, otras directoras, y ella no podía soltar su obra, decía que no la convencía ninguna de las propuestas de adaptación, hasta que habla con Claudia. Sí.
Y bueno, Claudia la conocemos, es una directora peruana, la conocemos más que nada por su peli La teta asustada, que fue una peliculón del 2009. Fue la primera película peruana nominada al Oscar, ganó un Oso de Oro. La temática ya es súper cruda, tiene que ver también con cuestiones de violencia hacia las mujeres, con terrorismo de Estado, con cosas muy heavies, con enfermedades también. O sea que ella ya venía un poco por ese camino y mientras la estaba leyendo, ella lo sentía como un llamado, como tengo que hacer esta peli. Y se encontraron, se tomaron un cafezuchi, tuvieron un par de reuniones y se pusieron a hacerla juntas. Exactamente. De hecho, en esa misma reunión cuenta Samantha que Claudia no pensaba decirle que la co-guionaran. Y sin embargo, en la misma conversación terminan diciendo, bueno, la vamos a escribir juntas, la vamos a hacer juntas. Y juntas las dos participan, bueno, obviamente la directora, pero también Samantha termina participando de todo el proceso de transposición, tanto de la preproducción, de la elección del casteo, del lugar, rodaje, postproducción, todo. Hubo onda ahí. Hubo onda, queremos que cuenten todo. Sospechamos que tuvieron algo. No, ni idea, estos chicos. Pero al menos es una dupla poderosa. Sí, sin dudas, algo hubo interesantísimo ahí. Y de hecho todavía estamos rastreando si no hicieron algo más. Porque en entrevistas sí, dicen que algo más estaban planeando, no sabemos bien qué pasó, todavía tienen tiempo de dárnoslo. Fue el comienzo de algo. Un culeo. Una vez charladas las cuestiones, toca materializar esta película y realizarla. Y al buscar dinero, apareció Don Netflix y se armó una coproducción súper internacional entre Chile, España y Estados Unidos. El rodaje fue en 2019. Exacto. Y después la peli salió en 2021. Primero en el Festival de San Sebastián y después disponible en la plataforma Netflix. Exactamente. Tenemos un cast increíble. Estaba protagonizada nuestras Carla, Carola y Amanda. Carla sería Dolores Fonsi y Amanda María Valverde. Exactamente. El niño, además, David, es Emilio Bodanovic, que si les suena es porque seguramente lo vieron hace muy poco en Cuando acecha la maldad. Evidentemente es un niño que tiene cara de maldito. Sí. Gusta para el terror. Niño maldito. Es bárbaro. Y ellos la rompen toda. También tenemos a Guillermo Fenning y a Germán Palacios. Bien, la película se estrena y como dijimos, realmente es una de las transposiciones en donde hubo mucha cercanía entre la obra escrita y la película y mucha participación de Samantha Schweblin en el rodaje. Encontramos un comentario muy gracioso de Letterboxd que dice: pienso que no tiene sentido que la hayan adaptado tal cual. Muchas cosas no funcionan porque no son propias del lenguaje cinematográfico. Igual, si hubiesen hecho algo nada que ver, también me hubiese quejado porque así soy. Así somos. Ese comentario resume todas las cosas que ya veníamos comentando. Como si está muy igual nos rompe las bolas, si está muy diferente nos rompe las bolas. Siempre algo te va a romper las bolas porque no sé qué es lo que esperan. Nadie sabe qué es lo que esperan y nosotros mismos sabemos qué esperamos. No, de hecho, Samantha dice, bueno, esto de que le costaba mucho soltar su obra, que quería que haya una adaptación y muy consciente, y ella quería participar bastante de ese proceso. Con Claudia se convence, pero piensa en la transposición Samantha y dice un poco esto de que, bueno, el pasaje de un lenguaje al otro evidentemente hace que algo se pierda y algo se gane. Y entonces, tanto Samantha como Claudia tuvieron que entrar en bastantes debates respecto, por ejemplo, la voz en off, porque la novela está totalmente atravesada por dos narradores, por Amanda y por David. Esto se hace tipográficamente, o sea, vos identificás cuando está hablando Amanda y cuando está hablando David, según si está en negrita, en cursiva, claro, o no. Pero bueno, Samantha dice en varias entrevistas como ella sabe, y Claudia también, que la voz en off es un recurso un poco pesado dentro del cine, como que puede ser un poco heavy estar todo el día escuchando voces y que te expliquen lo que está pasando, porque el cine tiene además la imagen, entonces claro, a veces es un poco reiterativo y redundante. Pero también la peli en inglés se llama Fever Dream, lo cual nos da como una pauta de que hay algo, y ellos tenían esa búsqueda de que sea como un susurro en el oído, que de hecho tiene muchas cosas de audio, de sonido que son como un susurro, hay soniditos del bosque, como que te va metiendo medio en ese sueño, en una cosa más onírica que queda bien, la verdad. Totalmente. O sea, entrás, no es que no te resulta ni pesado ni nada, sino a la vez aporta para esta cosa misteriosa de ensoñación que empieza a aparecer, que se va viendo. Sí, totalmente. De hecho, creemos que es una adaptación que es cierto que es bastante cercana, ¿no? Como la transposición. El libro y la peli tienen muchas simultaneidades, de hecho muchos diálogos son sacados tal cual o muchas voces en off son sacadas tal cual.
Sin embargo, encontramos ciertas sutilezas del traspaso entre lenguajes que nos parecieron interesantes y por eso quisimos abordar esta transposición en particular. Sí. Y a su vez, Samantha quedó muy contenta con eso, lo cual nos interesa, nos importa. Totalmente. De hecho, ahora vamos a escuchar un poquito qué dice Samantha sobre la transposición en sí. A ver. O sea, para mí una de las cosas importantes en la novela yo creo que es un sub y baja emocional en lo que le pasa al lector en el cuerpo. Y Claudia leyó esto muy bien y para ella me da la sensación que trabajar este sub y baja también era algo que estaba en su cabeza y que había una intención de fidelidad, no con la historia, porque creo que cuando uno hace una traducción de la literatura al cine, hay una suerte de, o sea, hay que abandonar la historia original para poder arriesgarse a contar algo, ¿no? Es intraducible, en realidad. Hay algo que es del orden de lo imposible. Pero había una fidelidad con lo que se quería contar, con la energía de la historia, con el porqué de la historia, con lo que le pasaban a esas mujeres. Y al final diría que la película terminó siendo todavía mucho más fiel de lo que yo había imaginado, o sea. Y ahora sí, adentrándonos un poco en el género del libro y para también adentrarnos en algunos análisis que queremos proponerles, trajimos una lectura de cómo funciona el género terror. Y para ello, evidentemente, citamos a Mariana Enríquez, porque no solamente ha escrito sobre el género, no solamente ha escrito textos pertenecientes al género, sino también ha hablado mucho sobre el género. Y en una entrevista en el Método Rebord, ella dice que el terror, las historias de terror, digamos, lo que nos contamos día a día, tiene que ver con una forma social de abordar los miedos que nos pertenecen, los miedos del cotidiano. Y en ese sentido nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay tantas mujeres escribiendo terror en el presente? Exacto, y ella también nos da algunas respuestas o algunas pistas para empezar a pensar esto. Tiene que ver más que nada, bueno, son muchas cuestiones, ¿no? Pero una de ellas es que ahora las mujeres se pueden permitir nombrar cosas como horrorosas, o sea, fuimos construidas con el chip de la romantización de la maternidad, de los cuidados, de los cuerpos, y ahora de repente se abre la puerta a, che, esto es un horror, esto me asusta, esto me parece fatal, esto me parece terrible, aparece el nuevo concepto de maternidad y todas estas cosas que se están dando un permiso, que esto también nos contaba Mariana, que la amamos, que ella hace muchos años, desde la literatura norteamericana, se había empezado a romper esto con textos como El pequeño asesino de Bradbury, El bebé de Rosemary, esta cuestión del niño maldito que la vemos también en esta novela, como el miedo de parir también, ¿no? Como la relación parir entre madres y hijos. Sí, y acá en Latinoamérica quizás costó un poquito más por la cuestión de estar tan arraigados a la Virgen María, a las cuestiones de la religión, a cuestiones culturales que costaron mucho tiempo romper. De hecho, hace muy poco empezamos con las olas del feminismo y el Ni Una Menos y todas estas cuestiones que terminaron de romper y siguen, y nos queda muchísimo camino. Pero esto abrió como una puertita, che, hay horrores cotidianos que queremos contar. Totalmente, y además pensar lo rico que es empezar a investigar el cuerpo propio como sede del terror. Me parece que eso también es súper interesante, como pensar la maternidad, el embarazo, la menstruación, un montón de cosas que se catapultan desde el interior del cuerpo hacia un terror que está afuera. Me parece que escribir sobre esas cosas que nos aquejan también tienen que ver con miedos cotidianos, con cosas que podrían llegar a pasar y a veces pasan. Entonces, nada, es interesante cómo Distancia de Rescate aborda un miedo totalmente común, que es el miedo de una madre a ser mala madre o el miedo de una madre a perder a su hijo. De hecho, una de las cosas que nos cuenta Carola o Carla es que cuando está pariendo en el medio de la anestesia, etcétera, lo único que piensa es en el terror de que su hijo nazca con un dedo menos. Sí, digamos, que le cuenta los dedos desesperada a ver que los tenga todos y que se sentía muy angustiada también. Poder hablar de la angustia, eso es un montón. Y también está la cuestión ancestral de la relación de la mujer con lo sobrenatural, la mujer con la luna, la mujer con la sangre, la que tira las cartas. También está mucho en la literatura y en nuestra cultura la cuestión de la mujer bruja, la Casa Verde en esta novela, la mujer de la Casa Verde, las mujeres que se encargaban de hacer los trabajitos, los abortos también, o todas esas cosas. Siempre hubo una vinculación de lo femenino con lo sobrenatural, y estas chicas lo están haciendo muy bien también. Lo están logrando. Entre estas cosas, entonces, que estábamos mencionando, que las mujeres empiezan a permitir nombrar como horrorosas, como monstruosas y como terribles, volvemos a la maternidad, al deber ser. A las mujeres deben parir.
como mandato, como imposición, como cuestión que por más que se haga una mucho la progre, la tiene ahí dando vueltas. Totalmente. Como una, tiene vulva, tiene que parir. Es también muy biológico toda esta cuestión, ¿no? Muy binario. Pero esto no es nuevo. Esto ya viene pasando hace muchísimo. De hecho, vamos a citar el monólogo de Medea en Eurípides, que dice: más quisiera yo embarazar 3 veces el escudo que parir una sola. Y acá nos está diciendo como, hombres, ustedes se creen que lo más terrible es la guerra y luchar y las espadas. La cuestión acá viene peluda, viene heavy, y hay que hacer un montón de cosas que tienen que ver con sangre y cuestiones que son parir, ¿no? Sí, totalmente. Y además, una de las cosas que nos trajo a Medea y que nos llevó a pensar en esta idea de parir no solamente fue la idea de maternidad como ese momento de parir, sino también como el después, como el deber ser, como esta idea de lo correcto en la relación entre adultos y niños y principalmente entre madres e infancias. Es un tema que ya Samantha Schweblin viene tocando en sus textos anteriores, en sus cuentos. Tenemos, por ejemplo, Mariposas, en donde justamente el texto se sitúa entre el control obsesivo de un padre, una persona responsable de un niño, y lo que no podemos controlar. O también podemos citar Pájaros en la boca, en donde justamente 2 padres separados se disputan qué es lo correcto hacer cuando un niño actúa de una forma que no debería. Rarísimo. Sí, comerse pájaros vivos. Comerse pájaros vivos. Exactamente. Entonces, no es ninguna metáfora la cuestión de los pájaros en la boca. Es lit. Y en Distancia de Rescate nos parece que profundizan, digamos, este diálogo entre 2 mujeres. El diálogo es entre Amanda y David, pero también hay diálogos entre Amanda y Carla. Carla le va a estar contando todo el tiempo cómo fue que perdió a su hijo, cómo fue que su hijo se convirtió en un monstruo. Y también la culpa, ¿no? La culpa Totalmente. de yo tendría que haber sido mejor, no hice esto. Como que una siempre se termina castigando. Claro, y de hecho Amanda por momentos incluso toma ese rol de jueza y le dice: ¿cómo no vas a querer más a tu hijo? ¿Cómo es posible que tu hijo se haya convertido en algo que no puedas ni siquiera ver? Entonces está este debate constante entre el ideal de la maternidad y la experiencia de la maternidad, que nosotros se nos ocurrió abordarlo de un texto de Julieta Kirkwood que se llama Los nudos de la sabiduría feminista, en donde particularmente analiza un encuentro de mujeres en Perú. Pero lo que nos pareció interesante es justamente eso, ¿no? Como hay un choque cuando nos juntamos a hablar mujeres, y Distancia de Rescate es una conversación entre mujeres, en donde hay una no correspondencia entre los valores postulados por un sistema, el sistema patriarcal, y las experiencias concretas, reales, humanas, tocadas además por la necesidad, por la desigualdad, por la pobreza, por la insatisfacción, por la imposibilidad de satisfacer todo eso que supuestamente el sistema o la maternidad debería ser. Que es un montón. Totalmente. Hay un debate por lo correcto, hay un debate por el deseo y hay un debate por cómo ser madre en el medio de un conflicto que ya vamos a estar abordando particularmente, pero nos parece que eso se tematiza muy bien en Distancia de Rescate, tanto en el libro como en la peli. Está ese diálogo entre mujeres diciendo, bueno, ¿qué nos pasa con esto que realmente no estamos pudiendo cumplir con las expectativas? Sí, que también habla de generaciones y generaciones de mujeres sintiéndose solas y sintiéndose bichos por cosas que les pasaban que la podían compartir con un montón, pero no se podía hablar. Totalmente. De hecho, Amanda en un momento cita a su madre, porque esto de la Distancia de Rescate lo trae de su propia madre, que le dice, como siempre, y que también esta madre, si no me equivoco, lo trae de su abuela, digamos, hay como una red de mujeres que se dicen: cuidado con el pibe, en cualquier momento lo podés perder, en cualquier momento podés ser una mala madre, y no hay nada más darky que ser una mala madre. Se dice, tarde o temprano algo malo va a suceder y te quiero tener cerca. ¿Y qué es lo malo que puede llegar a pasar? Bueno, aquí es donde nos parece que la película se separa un poco más del libro. La película es bastante conclusiva. Si bien hay mucha gente que dice que no la entendió, que no se entiende un carajo, que no sé qué. Muchísimos comentarios, creo que vamos a ir ahí. Ahí vamos a hablar un poco de la idea de los espectadores de este tipo de películas. Pero nada, la película es bastante más conclusiva. De hecho, nos muestran constantemente los campos fumigados, el mosquito, los agrotóxicos, los bidones, etc. Y nos parece que la película tiene más una cuestión militante de sí, estamos hablando de agrotóxicos, mientras el libro maneja 2 teorías que podrían terminar en un final abierto, en donde uno puede terminar optando por una o por la otra. Y en ese sentido traemos un texto de María José Punte, quien analiza justamente infancias monstruosas en la literatura argentina reciente, y lo que dice es que hay distintos tipos de niños que generan miedo, o que podemos usar para el miedo o para tramas de terror. Una de ellas justamente son los cuerpos anómalos, ¿no? Como esta trama de niños que
por lo que fuera, han nacido diferentes de cómo se supondría, que tienen una deformidad, que tienen una discapacidad, y que hay un modelo de exclusión que los aparta de la sociedad civil, digamos, que es lo que pasa con este contingente de niños que cruzan la ruta. Sí, aparecen un toque en la peli, pero en la novela Exactamente. tienen como mucho más participación. En la peli Exactamente. aparecen como cruzando, o la hija de la señora del almacén, en un momento también, que le llama la atención, que tenía también algún tipo de discapacidad. Siempre adjudicada al uso de agrotóxicos y todo ese tema. Exactamente. No tan explícitamente, pero bastante. Sí, de hecho el libro tiene lo que a nosotros nos parece como un juego de palabras, que es hablar de la salita de espera y del jardín de infantes. Entonces tenemos ahí un cruce en donde los niños son criados, pero en realidad lo que están siendo es separados de la sociedad porque básicamente tienen deformidades, etcétera. Que también hay una cuestión, bueno, no me quiero adelantar, pero una cuestión más en la novela, que están contados, viste que en un momento dice son 30 niños más o menos, y David en el fondo de la casa tenía 28 tumbas. No sé qué onda, eso en la peli se corrió un poco. Sí, desaparece un poco. Toda esta parte de la sala de espera, etcétera, no está tan tratado en la peli. Sin embargo, en el libro sí aparece, y nos parece interesante que esta línea narrativa, la de los cuerpos anómalos, es decir, cuerpos que han nacido así por los años y años de fumigaciones dentro de este pueblo, es la línea narrativa que sigue más el personaje de Amanda. Es decir, Amanda habla con David, quiere llegar con él a la conclusión de dónde fue que todo esto comenzó, qué son los gusanos, qué está pasando en este pueblo, por qué suceden estas cosas, e intenta llegar hasta el final y encontrar un hecho. De hecho, habla con Carla y le dice, no, Carla, no puede ser lo de la migración, no puede ser esto, Sí, no puede porque ser le dice aquello. como, es un niño, ella todo el tiempo quiere recordar como, che, es un niño, pará, no es un monstruo, no es un demonio, no es una cosa, es un chico normal, ¿qué está pasando? ¿Por qué le tenés miedo a tu hijo? Es un nene. Exactamente, de hecho, todo el tiempo trabaja esto de... sí, tiene que haber una explicación científica para esto. No le podemos echar la culpa al pobre David de ser un monstruo. Mientras, la línea de lectura de Carla o de Carola es otra de las figuras que trabaja Punte, y que es esta idea de los infantes asesinos. Son infantes que por numerosas ocasiones, puede ser, nosotros lo relacionamos con la migración porque tiene que ver algo más con la lectura fantástica que hace Carola de la situación, aparecen como quienes ejercen una crueldad desmedida, sin ningún porqué. O sea, niños que aparecen, que rompen tu casa, que quieren matar a tu hija. De hecho, hay un debate muy fuerte entre estas dos hipótesis que manejan Amanda y Carla, en donde David en un momento entra a la casa y está encerrado con Nina, y Carla se pone a gritar como desesperada, le va a hacer mal, David es un que ella niño también tiene malo. como un desconocimiento, o sea, no es su hijo. Ella sabe que pasó por una migración en la que el alma de su hijo se fue, no se sabe a dónde, y algo entró en su cuerpo, y ese no es su hijo. Eso está poseído, es algún tipo de demonio, por eso le da miedo lo que le pueda llegar a hacer a otros, le da miedo lo que le puede llegar a hacer a ella misma. O sea, hay una cuestión ahí de la que le sigue doliendo la maternidad, pero ella, su hijo no es más. Dice, era mi hijo. Cuando le preguntas, ¿tu hijo? Era. Totalmente. No, de hecho, también dice esto de... David en un momento está hablando de su propia madre y dice que la madre se dice a sí misma que yo estoy detrás de todas estas cosas, que lo que sea que haya maldecido a este pueblo en los últimos 10 años, ahora está dentro de mí. Es decir, Carla sí piensa en esta hipótesis más de los niños malditos, niños demonios, de hay una... niños que pasaron por la migración, porque todos fueron como intoxicados con algo que no se sabe qué es, o con algo extraño, bueno, depende qué lectura se haga. Y para salvarse tuvieron esta migración, no se sabe dónde, qué vino primero, qué sucedió, pero ya no son niños, son demonios, son cuestiones ahí poseídas, rarísimas, y que hacen cosas que no se entiende, como enterrar patos, como andar vagando por la noche, también se juntaban a la noche, no se sabe bien qué hacen, pero se sabe que no es bueno. Exactamente, nos parece súper interesante que el libro deje abierta estas dos opciones. O vamos por el género terror y vamos por el fantasma, la migración, los niños malditos, los niños crueles, porque sí, toda esta idea medio silvina o camponesca, ¿no? Como estos niños malvados sin ninguna lógica aparente. O nos vamos al ecotriller, nos vamos a la idea... Que eso es más la peli. Claro, que es la que fundamenta más la peli, que es la que termina encontrando una explicación lógica para todo lo que sucede en el pueblo, que está ligada evidentemente a la fumigación con agrotóxicos. Ninguna de las dos es tan pura. No, o sea, no. Están mezcladas. Como que en la peli también se entiende que es intoxicación, pero no es que eso es solamente lo que sucede. Sigue estando la señora de la Casa Verde y la transmigración, como que están las dos mezcladitas de por sí, tanto en las dos versiones. No hay ni solo niños malditos ni solo niños intoxicados, como que están las cuestiones de lo sobrenatural metidas y las cuestiones del agrotóxico también.
Nos preguntábamos, la concha bien de tu vieja. Nos preguntábamos. Sorry. Nos preguntábamos al principio del capítulo qué pasa con la distancia de rescate cuando el peligro es imperceptible. Y justamente algo que atraviesa toda la novela es miedos o peligros de la madre hacia cosas incorrectas. Miedo de que Nina se caiga a la pileta, miedos de que la pise un caballo, miedos de que... De cuando entró David en la casa. Exactamente. Cuando en realidad el terror, el peligro real, es imperceptible, pero además está en todos lados porque rodea a nuestros personajes, porque el miedo es hacia la naturaleza, o por lo menos hacia la corrupción de la naturaleza. ¿Dónde está el monstruo? ¿Qué es lo importante, David? Por Dios, te pone tan nerviosa con lo importante, eso no es importante, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Y llegamos un poco a esta cuestión de los agrotóxicos como buena respuesta a esto de lo invisible, de ese miedo de cómo voy a defender a mi hijo de si no sé de qué y qué está pasando. Y Dolores Fonsi en una entrevista nos cuenta un poco que esta película se filmó en prepandemia y se estrena en pospandemia, y ella dice que habla de eso, de la crisis climática, de la injusticia ambiental, de cómo avanzamos sobre los territorios sin conciencia y vamos agotando todos los recursos que nos van a mantener vivos. Y eso es loco también pensar en la madre naturaleza, y justo que venimos hablando de la mala madre, esta sería la mala madre naturaleza, que nos está intoxicando y matando, que en realidad no es la naturaleza, quizás es una venganza de la naturaleza por las cosas terribles que le estamos haciendo. Totalmente, la naturaleza como algo que da vida y por el otro lado como algo que evidentemente dentro de este pueblo la saca o la quita o quita esas vidas, quita esos hijos de los hombres. Además nos parece que es interesante pensar en la centralidad que tiene el agua dentro de toda la novela, que además también está eso, ¿no? Como en esta idea de la transposición, de que cuando uno transpone algo se gana y algo se pierde. En la novela todo el tiempo se nombra el agua, uno toma un vaso de limonada, el otro se mete a la pileta. La primera aparición de la madre de David es con 2 baldes de agua, y nos preguntábamos, bueno, ¿cómo van a hacer este campo semántico sin que sea obvio, sin que se devele al principio el final? Y nos parece que hay un uso muy inteligente, sí, de algunos recursos, como por ejemplo el audio, ¿no? Cuando escuchamos la voz de David, lo escuchamos teñido de agua que cae, de agua de arroyo, que quienes vimos el final y entendemos o abogamos un poco por esta hipótesis de los agrotóxicos, entendemos que es ese agua que contamina al pueblo, a los niños, etc. Sí, y también cuando David se intoxica es por meterse en un charco de agua. Claro. La transmigración la bruja la hace en una palangana con agua. O sea, está todo el tiempo presente estas cosas que las puedes tomar por el lado que quieras. O sea, puede ser por donde viajan las almas, por donde viajan los tóxicos, por donde viajan distintas cosas, pero hay lo que se está moviendo, intoxicando y envenenando, y hay algo terrible invisible que no se está viendo. Pero tan invisible no es porque Nicolás Campisi en la revista Otra Parte arma una serie narrativa que nos interesó muchísimo, que es unir Distancia de Rescate con otros libros, otras películas, como por ejemplo Viaje a los Pueblos Fumigados de Fernando Pino Solana, Respira Transgénesis, etc. Películas de cita obvia cuando hablamos de estos temas, pero nos interesó también que incluyó en esa línea El Agrónomo, una película estrenada este año dirigida por Martín Turnes, que nos parece que presenta bastantes similitudes con Distancia de Rescate, no solamente porque aborda el tema de los agrotóxicos y porque también el género es un ecotriller, un suspense, digamos, ¿no? Como hay algo de lo policial, de ir descubriendo mediante pistas distintas cuestiones, sino que además también El Agrónomo trabaja con una idea de extranjería, de alguien que viene desde afuera a conocer un pueblo y darse cuenta de lo que están sufriendo los habitantes de ese pueblo, ese sufrimiento imperceptible que sucede en un montón de lugares de Argentina y que muchas veces, hasta que uno no va de la ciudad al pueblo o de la ciudad a la comunidad, no detecta. Así que nos parece también interesante traerles esa recomendación. Importante también, ¿no? Como esencial que se muestren estas historias, que se vean. Y es como eso, como solamente presentarlas, como te dicen, esto está pasando, esto está sucediendo. No es una bajada de línea de toma de conciencia ni un documental. Son como historias que están pasando y que nos atraviesan a todos y a todas en este momento. Que está bueno como, bueno, ok, mirá, está pasando esto, a ver qué haces, qué te pasa, qué te pasa por el cuerpo, qué pensás que puede pasar. No tienen una idea de golpe bajo, digamos. Claro. Hay una construcción narrativa en torno a una problemática que atraviesan distintas comunidades. Y nos parece que las dos ficciones... porque son ficciones, además de eso, ¿no? Como que eso podamos volver a ver películas como ficción,
pero que tematizan problemáticas que nos preocupan y nos ocupan. Que no te vienen a informar, te vienen a contar una historia. Vos después hacés lo que quieras con eso. Que es lo que estamos haciendo ahora, un podcast. Para ir terminando, tenemos un mensajito de amor para nuestros espectadores, para los que nos estén escuchando y para los que ven la peli también y todas las pelis que venimos acá tratando. No rompan más los huevos. No rompan más las pelotas con entender todo. ¿Qué Basta. rompehuevos? ¿Qué es la gente? Si lo entienden, si es obvia, porque es obvia. Si no es obvia, porque no es obvia. Si el mensaje es una baja de línea, ¿por qué baja de línea? Si es un poco más... Exacto. Uno cuando se pone a buscar un poquito de información sobre la peli, sobre la novela, qué sé yo, te aparecen revistas diciendo la explicación de Distancia de Rescate. Acá está la explicación. Buscás el título de la película, la siguiente palabra que te aparece es explicación, final explicado, no entendí, videos de YouTube, los comentarios en Letterboxd, ay, amo los escenarios, son tan hermosos, no entendí muy bien varias cosas, pero la volvería a ver. No estoy muy segura de lo que pasó o sobre qué se trata esta película, pero era muy linda. Admiro la voluntad de adaptar esto en la pantalla, porque ya con la novela no entendés un carajo. La verdad es que es cierto que a veces pasa y nos puede pasar. De hecho, nosotros leímos la novela varias veces, pero es cierto que al principio puede que las tramas se confundan, se pierdan, etc. Pero nos parece interesante en este podcast abordar también la idea de el expectar, de la acción de expectar, y que sea una posibilidad abierta al no entendimiento, al disfrute, a la pregunta y a la revisión. O sea, y a la relectura también. Claro. A poder generar una idea. Si vos buscás que te venga tan cerradito todo, no hay mucha posibilidad después de quedarte pensando alguna cosa. Como está bueno aflojar un poco las cuestiones de tener que cerrar el sentido y entender, listo, lo entendí. Porque una vez que vos lo entendiste, lo descartaste también, ¿no? Como está bueno poder seguir buscando, bueno, aflojo un poco, voy a ver esto, me voy a meter en esta experiencia, a ver qué me pasa. Basta, chicos. Y nos parece que además es muy transformador cuando algo nos presenta tantas preguntas que o lo tenemos que volver a ver, o tenemos que ir a charlarlo con alguien, o tenemos que comentar la trama y volver a investigar ahí qué detalles había y qué cosas había. Quizás esa sea la mayor potencia transformadora del arte, digamos, simplemente dejarnos boyando. Y no ir tan a lo certero, a lo seguro. De hecho, hay un montón de videos de Samantha Schweblin contando qué quiso hacer o qué no quiso hacer. Y quizás esa sea una de las formas de llegar a las claras de lo que se trata esto. Pero nos parece interesante como, hacer un trabajo previo, ¿no? A eso. Y es un poco mal de nuestros tiempos también, de querer tener todas las respuestas ya instantáneamente y cerradas y todo como encasillarlo en cositas. Y está bueno esto, ya sí. Eras lector de Samantha desde antes, ella ya se encargó de no darte nunca lo que uno espera, ese final feliz y ese cierre. Jamás te lo da, siempre te deja ahí como, ¿y qué pasó? Ni idea. Y está bien no tener idea y quedarse con eso, como aflojemos un poquito. Aflojen, no rompan más los huevos y los queremos mucho. Nos encontramos en la próxima edición de Transposiciones. Feliz noche de brujas. Esto fue Transposiciones. Muchas gracias por escuchar, compartilo si te gustó y nos podés seguir en las redes sociales en @somospagochico. Agostina Basigalupo y Milena Tájer en la conducción, Teo Díaz en la operación, Francisco Garitonandía en la dirección general. Hecho en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.